Ok, Hare Krishna. Vamos a dar inicio a la lectura del capítulo 3, texto 32 del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Yayam Virayat Nasta Prayesu Abhagrisu Nityam Bhagavata Sivaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktirvati Maistiki Srimbatam Spakata Krishna Punyasravana Kirtana Hirdiyantasto Hyavatrani Vidunoti Suhritsatam Krishna Swadamupagate Dharma Jnana Divisaha Kalaunastadrisha Mesha Puranarko Dunovitaha. Texto 32. Ataparam yadavyaktam avyudhaguna brimitam adristasruta varstutvat sajivo yat punarbhavaham. Ataparam yadavyaktam avyudhaguna brimitam adristasruta varstutvat Sajivo Yat Punarbhavam. Traducción y significados dados ambos por Srila Prabhupada. Más allá de ese concepto burdo de la forma, hay un concepto sutil que carece de figura definida y es invisible, inaudible y no manifiesto. El ser viviente tiene su forma más allá de esa sutileza, pues de no ser así, no podría tener repetidos nacimientos. Nuevamente, más allá de ese concepto burdo de la forma, hay un concepto sutil que carece de figura definida y es invisible, inaudible y no manifiesto. El ser viviente tiene su forma más allá de esa sutileza, pues de no ser así, no podría tenerse repetidos nacimientos. Significado. Así como la manifestación cósmica burda se concibe como el gigantesco cuerpo del Señor, asimismo existe el concepto de su forma sutil, la cual siempre se llega a comprender sin ser vista, oída ni manifestada. Pero, de hecho, todos esos conceptos burdos o sutiles del cuerpo, todos estos conceptos burdos y sutiles del cuerpo, están en relación con los seres vivientes. El ser viviente tiene su forma espiritual más allá de esta existencia material burda o de la existencia psíquica sutil. Tan pronto como el ser viviente abandona el cuerpo visible, este último y las funciones psíquicas también dejan de actuar. En efecto, decimos que el ser viviente se ha ido debido a que no se ve ni se oye. Incluso cuando el cuerpo burdo no está actuando, mientras el ser viviente está profundamente dormido, por su respiración sabemos que está dentro del cuerpo. De manera que el hecho
de que el ser viviente deje el cuerpo, salga del cuerpo, no significa que el alma viviente no existe. Está allí. O si no, ¿cómo podría repetir sus nacimientos una y otra vez? Se concluye entonces que el Señor existe eternamente en su forma trascendental, que no es burda ni sutil como la del ser viviente. Su cuerpo nunca debe compararse con los cuerpos burdos y sutiles del ser viviente. Todos esos conceptos del cuerpo de Dios son imaginarios. El ser viviente tiene su forma espiritual eterna, que queda condicionada únicamente por su contaminación material. Fin del significado. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamakyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Vrishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien. Hare Krishna. Muy buenos días, muy buen día para todos. Saludos a nuestros amigos y a los Vaishnavas. Estamos en el texto 32 del capítulo 3. Creo que estamos acercándonos al final del capítulo 3. Vamos a ver. Sí. Sí, faltan unos cuantos versos para el final del capítulo 3. Así que la descripción de la forma de Dios, o la descripción del cuerpo, podríamos decir, o ciertas características de la persona de Dios, se siguen hablando aquí, tal como en el verso de ayer. Ayer más bien se hablaba de, no en sí del Señor Supremo, sino de los, bueno, sí, de alguna manera son parecidos estos dos versos. En el Bhagavad Gita se describe que, o el Prabhupada da una analogía que en realidad aparece en el Gita, pero
no es que fue hablada por Krishna, sino viene en el comentario de Prabhupada. Y él describe que así como, aunque en realidad es una analogía que dan otros acharyas también, así como cuando sale el sol, a veces ni siquiera hace falta que el sol salga completamente para que la luz, y si la pequeña cantidad de luz ya empieza a alumbrar y empieza a guiar, podemos decir, empieza a ayudar o servir de ayuda para los que estamos viendo, no solo de ayuda, sino como empieza a manifestarse la luz del sol y ciertos animales, los pájaros y tal, empieza la vida de todos, ¿no? Al salir un poquito la luz del sol. Y ya definitivamente cuando el sol sale, de hecho, aunque ayer decíamos que el sol no sale, pero en este caso, para hablar en términos prácticos, cuando el sol sale, de hecho, comienza la vida, comienza el día, ¿no? Comienzan las actividades. Pero a pesar de que antes de que el sol salga como tal, ya esa luz es útil y marca el inicio del día, ¿no? Y no solamente es que es útil, sino que Prabhupada dice, si estamos en una noche muy oscura y que la oscuridad genera miedo y temor, con solamente la presencia, ni siquiera que podemos ver al sol de hecho, pero la pequeña luz o la poca cantidad de luz que podemos experimentar antes de la salida del sol, ya nos da tranquilidad, ya genera tranquilidad. El miedo y el temor, si es que habían miedo y temor durante la noche, desaparecen con la llegada de la luz del sol. Y qué decir ya cuando el sol se manifiesta, de hecho. Así que similarmente, Prabhupada dice cuando el proceso de autorrealización es igual, cuando en el horizonte empieza a surgir la luz del sol o la luz del conocimiento espiritual. Pero hay todo un capítulo titulado El conocimiento trascendental, capítulo 4, que habla de la importancia del conocimiento trascendental. Uno se acerca a un maestro, dice Krishna, no para lavarle la ropa, no para cocinarle, no para... Claro que esas actividades forman parte de la relación, pero en fin de cuentas es para obtener conocimiento trascendental. Y en el capítulo 13, más adelante, Krishna da una lista de 20 ítems, 20 ¿cómo se dice? 20 puntos. Y él dice, estos 20 puntos yo declaro que son conocimiento trascendental, es conocimiento. Y en el capítulo 4, que está dedicado al conocimiento como tal, conocimiento trascendental. Se describe eso, que todas nuestras acciones, cuando nuestras acciones diarias inconscientes son acompañadas con conocimiento trascendental, entonces pasan a ser actividades con conciencia de Krishna. El capítulo 3 se titula Karma Yoga, el capítulo 5 se titula Acción con conciencia de Krishna, y en medio de los dos hay conocimiento trascendental. ¿Qué puedo hacer yo para que mis actividades sean puro karma y pasen a ser acción con conciencia de Krishna? ¿Ocupo vivir en el templo? No necesariamente vivir en el templo. ¿Ocupo ser un brahmachari? No necesariamente. ¿Qué necesito para pasar de actuar de manera inconsciente para actuar con conciencia de Krishna? Conocimiento trascendental. Y ese conocimiento trascendental lo puedo adquirir aunque viva en mi casa, aunque esté en la cuarentena, aunque no pueda visitar el templo, aunque sea un brahmachari o no, sea un grihasta.
Conocimiento trascendental es lo que necesito. Por esa razón, una y otra vez, Srila Prabhupada en el Bhagavad Gita, una y otra vez, describe que de los 9 pasos, 9 procesos el proceso del servicio devocional tiene 9 aspectos, empezando con Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam, Archanam, Sakyanam, Dasyanam, Atmanivedanam. No sé si me escapé de uno. Pero de esos 9, Srila Prabhupada dice el principal y el más fundamental, y aquí lo tengo a mano en el capítulo 7, o 635 también ahí está. ...635 significado. Krishna acepta que es difícil controlar la mente, sin duda. Pero al mismo tiempo le dice a Arjuna que se puede lograr mediante la práctica y el desapego. Práctica. ¿Y en qué consiste esa práctica? Prabhupada dice. La práctica del proceso de conciencia de Krishna. Mediante esa práctica se puede controlar la mente. Mediante esa práctica uno puede ocuparse en los 9 tipos de servicio devocional. La primera y principal de esas ocupaciones devocionales la constituye el oír hablar acerca de Krishna. La primera y principal, no solamente que es la primera en la lista, sino que es la principal. Eso fue el 635 significado. Del 7.1 significado, Prabhupada dice lo siguiente. Por lo tanto, uno debe comenzar la práctica del yoga tal como se indica en el último verso del capítulo 6. Concentrar la mente en Krishna, el Señor Supremo, se logra mediante el servicio devocional en 9 diferentes aspectos. Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, etc. De toda esta lista, Sravanam es la principal y primera. Principal y primera. No solamente la primera, lo reitera así la Prabhupada. El escuchar hablar acerca de Krishna es lo principal y lo primero. Y podemos encontrar citas y citas de Srila Prabhupada hablando de 10.1. Prabhupada dice: cuanto más se oye hablar del Señor Supremo, más se establece uno en el servicio devocional. Uno podría preguntar, ¿cómo hago para estar más firme, más fijo, más establecido? Prabhupada dice aquí en el 10.1, cuanto más se oye hablar del Señor Supremo, más se establece uno en el servicio devocional. Siempre se debe oír hablar acerca del Señor en compañía de devotos. Eso realzará el servicio devocional de uno. El Señor le dice a Arjuna claramente que como él es muy querido amigo suyo, esos discursos se están llevando a cabo para beneficio suyo. Así que el oír hablar, el escuchar acerca de la... Uno podría, esto lo hemos hablado otras veces, uno podría decir, bueno, pero ya ese pasatiempo lo hemos oído una y otra vez. Y lo cierto es que es verdad, muchas historias que se repiten y se reiteran, muchos conceptos que se repiten y se reiteran, y el pensar que ya lo escuché, bueno, es cierto, ¿no? Sin embargo, así como el canto del mantra se requiere a diario, el escuchar acerca del Señor Supremo, de hecho Srila Prabhupada aquí lo pone como la principal y la primera ocupación devocional, el escuchar hablar, el oír. Y el oír de Krishna tiene 3 aspectos: el oír acerca de su lila, o sea, de sus pasatiempos, el oír acerca de su tatua, o sea, la filosofía de conciencia de Krishna, y el oír acerca de sus devotos, el oír acerca de estos 3 aspectos: su lila, o sea, sus historias, que a veces parece que son las mismas, y que son las mismas de hecho.
el oír acerca de su filosofía, que parece que es lo mismo, y es lo mismo de hecho, el oír acerca de sus devotos. Y si mantenemos escuchando con frecuencia Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana, por escuchar regularmente los mensajes del Señor Supremo, ese mantra lo recitamos todos los días. Y hay otro mantra del canto 2, capítulo 4, capítulo 8, texto 4. El mantra dice Srimbatam Sradaya Nityas, con Srada. Sradaya Nityas, todo el tiempo. Srimbatam Sradaya Nityas, Krinatas Cha Swachestitam, en el corazón. Kalena Natidirgena, Bhagavan Vishate Kridi, otra vez en el corazón. Ese mantra dice que Sri Krishna, la personalidad de Dios, aparecerá pronto en el corazón de aquellos que escuchan regularmente el Bhagavatam y se lo toman muy en serio. Y se toman el asunto muy en serio, dice, así lo traduce Prabhupada. Sri Krishna, la personalidad de Dios, Señor Supremo, aparecerá pronto en el corazón de aquellas personas que escuchan regularmente Sradaya Nityas, regularmente el Bhagavatam, y se toman el asunto muy en serio. Así que escuchar, parecería que escuchar es como impráctico, como que, bueno, sí, escuchar, pero hay que hacer. Lo cierto es que todas nuestras ofrendas devocionales, nuestras actividades devocionales, dependen de la conciencia con la cual las realizamos, ¿no? Si yo hago actividades devocionales sin conciencia devocional, esa actividad se titulará karma, solamente karma, y no me proporcionará ningún beneficio espiritual. Esto lo dice Prabhupada en el 433 del Gita. Si mis actividades devocionales las hago sin conciencia devocional, no estoy haciendo mucho. ¿Y de qué depende de que mi conciencia sea devocional o no? De la calidad de mi escucha. Si mi escucha es buena, mi conciencia será buena al momento de hacer mis actividades devocionales. Si mi escucha es débil, mi conciencia devocional al momento de hacer actividades devocionales no será tan fuerte, será débil, es directamente proporcional. Esto es como cuando yo hago en la cocina yo hago un postre, un pastel, en la medida en la que le pongo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, trato de poner ejemplos de la cocina porque creo que es práctico y se acomoda mucho, pero no soy bueno tan en la cocina. Si yo quiero hacer un pastel y le pongo mucho, ¿qué pones para que se esponje? Levadura para que se esponje, ¿no? Si yo no pongo nada de levadura, pues va a quedar fuerte y duro, no va a quedar esponjadito, ¿no? Y o no sé si es baking powder, no sé, cualquiera de las dos. Si le pongo demasiado, no sé cuál sería el resultado, pero tampoco sería útil ponerle demasiado, más de la cuenta. Así que es proporcional, en la medida en la que pongo suficiente polvo para hornear, en esa medida se esponja, aunque si le pongo mucho, pues es un desastre. Así que similarmente, en la medida en la que yo agrego a mi vida suficiente sravanam, en esa misma medida, mi conciencia es igual, es directamente proporcional. Si tengo buena escucha, voy a tener buena conciencia al momento de hacer mis actividades, incluso a la hora de cantar el japa. Es por esa razón que cuando en nuestro proceso devocional, según se nos enseñó por Srila Prabhupada y por los devotos con experiencia, que algunas personas quienes conocemos y participan de nuestras actividades devocionales, parecería que lo mejor es que la persona cante inmediatamente. Vamos a darle un japa para que cante, porque el canto
es Hare Nama y Kevalam, lo más elevado de Kali Yuga es cantar, ¿no? Pero ¿qué pasará si yo conozco el movimiento de conciencia de Krishna y me cuelgan una yapa en el cuello y cante Hare Krishna, porque lo mejor es cantar Hare Krishna? Pero ese canto de Hare Krishna requiere una conciencia, una actitud, una conciencia. Requiere ciertos detalles que hay que conocer. Y para conocer qué es el mantra, cómo cantarlo, qué pasa cuando canto el mantra, todo eso requiere una escucha, que la persona escuche de qué se trata tal cosa, de qué se trata esta actividad de cantar el mantra. Yo podría realizar mis actividades devocionales, tener muchas actividades devocionales, sin el conocimiento de qué es lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y todo lo demás. En la medida en la que mi sravana, mi escucha es buena, mis actividades devocionales son buenas, mi conciencia es buena al momento de actuar. Si hay un sravanam pobre o débil, mi conciencia va a ser pobre y débil al momento de hacer mis actividades devocionales. Por lo tanto, mi purificación va a ser pobre, va a ser débil. Mi purificación es corta y débil. Me metí a hablar del conocimiento trascendental porque empezaba con la analogía, ¿no?, de cómo el sol que va saliendo y alumbra nuestra vida. Porque cuando ese conocimiento trascendental va alumbrando nuestra vida, como la salida del sol, incluso a pesar de que no hemos visto a Krishna, el sol no lo hemos visto. Ayer hablábamos del poder percibirlo a Krishna directamente, el poderlo ver y tocar, como nuestra mente materialista demanda experiencias así, ¿no?, experiencias claras físicas, ¿no? Pero cuando la mañana está avisando, la luz avisa que ya el sol viene, eso es de alguna manera es una experiencia previa de la salida del sol. Entonces, similarmente, ciertas experiencias o ciertas experiencias, podemos decir, no es experiencia, ciertas condiciones nos avisan, no es avisan, ¿cómo puedo ponerlo? Si yo estoy yendo hacia una montaña, hasta el Everest, y voy caminando, hay ciertos puntos, ciertos avisos que me indican que voy por buen camino. Si yo quiero ir para Nicaragua, entonces agarro un carro, un bus y me voy hacia Nicaragua, y en el camino voy a encontrar un rótulo que diga bienvenidos a Costa Rica, no he llegado de hecho, pero el camino me indica que es por aquí, voy avanzando bien. Pero si en mi camino aparece una señal que dice bienvenidos a Colombia, sería, voy al revés, voy para el otro lado. Bienvenidos a Colón, voy para otro lado también. Así que en ese intento por experimentar a Dios, estamos hablando de Dios, aunque el mantra habla acerca del alma espiritual, porque en un sentido, con esa salida del sol, dice Prabhupada y las escrituras, que no solamente seré capaz de verme a mí mismo cuando sale el sol, sino que te veo a ti, veo a los demás y veo al sol, de hecho. No es posible que uno comprenda a Dios sino que se comprenda al alma, porque el ser y el super ser son la misma cosa, es lo mismo y diferente. No es posible que uno comprenda a cabalidad el alma, pero no comprenda a Dios, porque en realidad son la misma cosa. Es como que uno diga, bueno, mira, aquí tengo esta hoja de ese arbolito, ¿no?, y sé todo lo relacionado, soy experto en hojas, y sé todo lo relacionado con esta hojita. Pero si es experto en hojas, sabrá de qué árbol proviene esta hoja, si realmente su conocimiento es profundo
en cuanto a las hojas de los árboles. Entonces, si soy experto en arranco una hojita de un árbol, tendría yo que saber qué características tiene el árbol de diferentes hojas. Entonces, es imposible decir que conozco completamente al alma, pero no conozco la fuente del alma, porque conocer al alma también implicaría conocer la fuente de las almas. Así que es simultáneo de vuelta, es simultáneo el conocimiento de Dios y el conocimiento del alma. Es la visión, en la medida en la que veo claramente al alma, veo claramente al Señor Supremo. Y si veo borroso al Señor Supremo, eso indica que comprendo borroso también a las almas. Y comprenderme a mí significa comprender a Dios también. No porque yo sea Dios, sino porque somos la misma cosa. Así como la hoja es lo mismo que el árbol. Comprenderme a Dios es comprender el alma también. Comprender a uno es comprender al otro. Por esa razón, Prabhupada en muchas ocasiones le preguntan cuál es la meta de la vida y él dice, la meta de la vida es el autoconocimiento. Porque si realmente te conoces, conocerás a Dios. Porque si profundizas en el conocimiento, llegarás a entender que no eres Dios, pero que provienes de Dios y es la misma cosa. Pero todo requiere conocimiento, ¿no? Todo requiere un conocimiento trascendental. Y ese conocimiento trascendental, hay un verso muy interesante en el capítulo 4. Antes de concluir esto. Habiendo dicho todo esto y parados a este punto, como ese sol que aparece en el horizonte, aunque no lo vemos completamente, pero el conocimiento nos indica de que los rayos del sol le están alumbrando. Eso quiere decir que falta poquito para que él salga. Y que ya esos rayos me indican a mí, me dan la capacidad de verme a mí y ver a los demás. Eso comparado con el hecho de que no lo podemos ver todavía a Dios, pero hay toda una suficiente información, suficientes experiencias. Como ayer decíamos, a veces estoy en el kirtan o en otras actividades devocionales y experimento ciertas cosas, cierto clic interno que no es una emoción ordinaria, no es algo ordinario. No lo puedo ver directamente a Dios, pero esos pequeños clics, digamos, en el corazón, es como la salida pronta del sol. No lo puedo ver todavía, pero sé que está allí. Y habiendo dicho eso, como digo, la segunda parte es que para poderlo ver de hecho a Dios se requiere la purificación, como ayer decíamos. No es posible meterlo a Dios o meter al alma en un microscopio, en una lupa o en un termómetro para indicar que allí está. Y que es inútil a través de experimentos científicos, físicos, experimentos científicos, ¿cómo es la palabra técnica? Empíricos es la palabra, el empirismo. El empirismo es un experimento empírico, es un experimento que mide todo, que trata de ya sea ver o tocar o medir en gráficas, en números, en una pantalla. Eso es el empirismo, comprobar todo, así comprobar todo, pero con los sentidos físicos. Porque se requiere una purificación, decíamos. Se requiere si bien es cierto, ya hay ciertas experiencias que me indican que sí, que es que hay algo sobrenatural, hay algo más allá. Como alguna vez dijimos, que todos nosotros ahora estamos, ustedes en sus casas, nosotros aquí en casa también. Y el porcentaje de personas que se ha sentado con un lápiz en mano y un cuaderno en mano y ha hecho todas las ecuaciones de Einstein, por ejemplo, y dice, wow, sí, la relatividad como Einstein la propuso es cierto, es verdad. El hombre era muy pesado porque yo acabo de hacer todas las ecuaciones y sí,
es cierto lo que él dice. Tal vez un porcentaje muy, no sé si algunos de ustedes, al menos nosotros aquí no lo hemos hecho, pero es un porcentaje muy mínimo de toda la población en una ciudad, en un planeta, quien realmente se ha puesto a comprobar que sí, que esa teoría de la relatividad es válida y es aplicable, ¿no? Que hasta hoy en día se le sigue tomando como un genio al hombre porque principalmente por ese aporte en cuanto a la relatividad del tiempo y del espacio. Pero comparado con qué número de personas, qué porcentaje de personas en la sociedad ha tenido una experiencia vívida y certera de que hay algo más allá que solamente experiencias espirituales, podemos llamarlo, ese clic del que estamos hablando, podemos experimentarlo, sensaciones y emociones que van más allá de lo burdo, de lo físico. Todos sabemos en el fondo que o no todos, pero la mayoría, o una cantidad muy grande de personas, ha tenido una experiencia vívida y clara del alma o del ser, de Dios, tanto así como partiendo de una experiencia de cuando alguien se muere y sabes que la persona está allí dormida, pero en el fondo todos sabemos que la persona se fue. O sea, no hace falta todo un gran experimento para entender que la persona se fue y que jamás va a abrir los ojos porque ya se fue. O una mascota, sabemos que hay diferentes capacidades de conciencia entre los seres vivos, ¿no? Pero como un perro, como un gato puede percibir y experimentar y expresar felicidad, expresar temor, ayer decíamos. O sea, la conciencia no es una imaginación. El hecho de que un gato, un perro puede sentir alegría, no es imaginación, no es un dogmatismo, no es de parte de las ciencias, se esquiva una y otra vez el tema de la conciencia, porque no hay explicación para la conciencia. La conciencia no es una sugestión de que solamente los religiosos imaginan que hay un alma. No, es que es un hecho que la conciencia está ahí. Y la ciencia lo sabe. Sin embargo, por algunas razones prácticas y pragmáticas, se sigue esquivando el tema. Algunos científicos sí, de manera racional, porque o sea, una persona realmente lógica y consciente, no puedes escapar de que es que adentro hay algo, adentro hay un alma, no se puede explicar con aparatos, ¿no? Y hay parte de la comunidad científica que dice sí, definitivamente hay un alma. Y hay otra parte de la ciencia que sigue yendo por el otro lado, ¿no? Y afirmando que no es posible y que eso es una sugestión, que el alma no existe, o que ok, existe, pero el alma se manifiesta, la conciencia se manifiesta en un punto del desarrollo de ciertas interacciones químicas. O sea, el alma viene cuando los químicos prestan una condición y el alma surge, el alma nace. Así que, como decíamos ayer, Prabhupada le gustaba el tema de aclararle a la comunidad científica atea, y no solamente aclararle, sino en la medida en la que estuviera en sus manos, Srila Prabhupada trataba de dejar por evidencia de que científicamente también se puede comprobar la existencia de Dios y que es una necedad, Prabhupada usaba esa palabra, es una necedad seguir creyendo que Dios no existe. Y ayer decíamos también que hay un ateísmo académico en el sentido de, como la academia lo dice, es válido, es mejor visto o se premia más al ser ateo porque los científicos lo dicen, a ser creyente porque la iglesia lo dice o la religión lo dice. Si yo digo no, yo creo en Dios porque sí, ¿no? Porque soy una persona religiosa. Generalmente es como mal visto, ¿no?
no mal visto, pero posiblemente y en algunos círculos es como un síntoma de falta de inteligencia, ¿no? Es como, ¿te sigues creyendo el cuento de la religión? ¿En serio? ¿No tienes suficiente inteligencia para darte cuenta del progreso de la ciencia? Algo así, ¿no? Como, sí. Es como en algunos círculos he visto como, ¿en serio sigues creyendo en Dios? ¿No has visto todo el avance de la ciencia, de la civilización? Y por ahí va el asunto, ¿no? Ayer nosotros decíamos este tema, mencionábamos el tema de cómo hoy en día las personas tienen más fe en la ciencia, ¿no?, que en las religiones en general. La fe, la confianza de las personas está más puesta. Y hablábamos, tantos días hemos hablado de esto, de cómo... Vamos a poner otro ejemplo. Yo voy al súper y compro, y eso estoy seguro que a ustedes les puede haber ocurrido, voy al súper y compro una harina, que sea una caja de leche, lo que sea, unas galletas. Abro las galletas, o lo que sea, y pruebo y me doy cuenta que tiene un sabor extraño, ¿no? Mi experiencia me dice que tal vez esto está caducado, ¿no? Pero voy al paquete, a las letras, y ahí dice que no, caduca dentro de una semana. Pero sabe que está mal. Yo he comprado otras veces este producto y sabe mal. Pero las letras dicen que no, que está bien. Así que no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero hay dos posturas. Viene alguien, o ya sea tú mismo, o viene alguien más y dice, no puede estar caducado porque allí dice que, mira, caduca dentro de 2 días. Así que, sí, como ahí lo dice, simplemente no puede estar caducado. No es posible porque allí lo dice. A pesar de que la experiencia práctica y directa me dice en la lengua de que no huele bien, no sabe bien. Y como digo, puede ser que la misma persona o otra persona puede decir, no, tienes que confiar en lo que dice la etiqueta, ¿no? Porque allí lo dice, ¿no? Y yo como me recuerdo de mi amigo que una vez había una marca de yogur que no la comprábamos porque, hoy no me recuerdo si era de yogur o de galletas, pero no la comprábamos porque cada vez que leíamos los ingredientes tenía huevo. Y él decía, pero es que antes me gustaba mucho esto. Y cada tanto tenía la esperanza de que ya no dijera huevo en la etiqueta. Y un día el universo se puso a su favor. Y de un día para otro ya esas galletas no tenían huevo, ¿no? A pesar de que todos los otros productos de la marca seguían teniendo huevo. Y él estaba muy feliz, muy contento, ¿no? Porque decía, por fin ya no le ponen huevo. Y alguien vino y le dijo por molestar, oye, pero ¿no crees que es muy raro que todos los demás productos de esa fábrica tienen y de un día para otro ya no tienen? ¿En serio? Sí, dice él, ya. Aquí dice que, o sea, las marcas tienen que seguir un estándar y ellos no pueden mentirte de esa manera, de que aquí dice que no tiene huevo, pero sí. Entonces él tenía mucha, y es cierto, ¿no? Porque legalmente una marca no puede bromear de esa manera con el público, ¿no? Legalmente. Pero independientemente del caso de mi amigo, el punto es que hay mucha fe, incluso en los ingredientes de una galletita, ¿no? Incluso en los ingredientes de un chocolate. Y yo tengo fe porque aquí lo dice, tengo suficiente confianza. En cambio, cuando voy y leo que... ¿Cuándo fue que leímos esto? ¿Ayer o antier? Si uno recita todas las mañanas y todas las tardes, ¿dónde está? Todo aquel que cuidadosamente y con fe y devoción recite en la mañana y en la tarde estos pasatiempos, se libera de todos los sufrimientos de la vida.
cuando leemos esto. Viene el maestro espiritual, le decimos, Guru Maharaj, ¿qué significa ese verso del Bhagavatam en donde dice que con uno se liberará si recita cuidadosamente? El significado es que uno se liberará, no hay otro significado, solamente hay que tener fe. Y como decíamos, nuestra conciencia está suficientemente contaminada de que confiamos más en lo burdo, lo físico, la ciencia en otras palabras. Confiamos más en los ingredientes de una galleta que en el Shastra. Y el Shastra dice, Krishna dice, ¿y cuántas veces hemos dicho esto? Yo digo, Prabhu, mañana voy a comprar tal cosa, ahí voy a estar en su casa, no se preocupe, no te preocupes, ahí voy a estar, ahí llego, y llego, ¿no? Y es algo similar que Krishna le dice a Arjuna, mira, Arjuna, confía en mí, desapégate de todo conceptos de religiones y dogmatismo, de reglas, solamente confía en mí, o sea, entrégate a mí. Y Krishna le dice, no te preocupes, no tengas miedo, no te preocupes, no pasa nada. Pero es el Señor Supremo quien dice, no te preocupes, yo voy a cuidarte, yo voy a protegerte. Pero nos cuesta trabajo tener esa confianza en el Señor Supremo. Y ya lo hemos hablado del por qué. Curiosamente seguimos teniendo confianza en otras cosas. Confianza en el que los frenos de mi carro están bien, y tengo confianza porque los compré en el Do It Center, y no sé si los frenos se compran, pero compré el auto en la agencia y ya me lo checó el mecánico, está bien. Ayer estaba malo, pero hoy está bien porque el mecánico me lo checó. Nosotros seguimos teniendo más confianza en cosas externas. Ahora, ¿por qué sigo mencionando el tema de la ciencia? Porque ayer nos quedamos en la mitad del camino y podría parecer que el discurso Vaishnava es rechazar toda la ciencia, ¿no? Podría parecer eso, de que Prabhupada rechaza toda la ciencia, y lo cierto es que no es así, ¿no? Ayer nosotros aquí en el templo continuamos hablando de esto, como el discurso y el espíritu de Prabhupada no es rechazar la ciencia por completo, ¿no? Sino si un médico me puede checar mi presión, y si la presión la tengo alta, pues voy con un médico y que me ayude a ver qué me está pasando internamente, qué desórdenes tengo a nivel físico. Parecería o podría parecer que el espíritu Vaishnava es el de rechazar todo tipo de ciencia, y lo cierto es que no es así. Lo que rechazamos es cualquier tipo de engaño. Y cuando hay engaño de parte de la ciencia, decir que Dios no existe, eso se rechaza. Y cuando hay engaño de parte de un Vaishnava, también eso se rechaza. Rechazamos el engaño, rechazamos la hipocresía. Y que es difícil porque aquellos quienes hablamos podemos, y sin duda que estamos en el proceso del servicio de devoción, en el proceso y que se manifestarán en nosotros, en todos los practicantes, síntomas de que estamos en el proceso. Así que rechazamos ese engaño y señalamos ese engaño. Señalamos cuando la ciencia dice que Dios no existe, que el alma no existe, eso es lo que señalamos, ¿no? Pero somos prácticos también. Ayer leíamos de cómo Srila Prabhupada era tan práctico, leímos suficientes citas ayer, y nosotros concluimos, y estudiando, concluimos que Prabhupada no era un fanático de decir, no, la ciencia vaya a la basura, toda la ciencia, y solamente confío en Dios. No es ese nuestro discurso, ¿no? Y hay muchos Vaishnavas quienes son médicos, ingenieros y todo lo demás en sus campos, ¿no? Porque la ciencia, en fin de cuentas, ser consciente es tener conciencia, es tener ciencia. La ciencia es la conciencia. Con la ciencia todo proviene del Señor Supremo, ¿no? Y la ciencia nos puede ayudar a acercarnos al Señor Supremo, ¿no? Así que no es ese el discurso, ¿no?, el de rechazar la ciencia, sino rechazar el engaño, como decimos. Y si
alguien está engañando, de nuestra propia institución espiritual alguien está engañando, también lo señalaremos y también lo encararemos. No es ser dogmático y rechazar la ciencia como tal. ¿Por qué usted piensa la razón que nosotros aceptamos la ciencia sin problemas y rechazamos cosas espirituales? Porque somos, a ver, nosotros como estamos con la conciencia muy externa, somos muy externos, muy superficiales, esa es la palabra. Entonces cuando la ciencia nos regala pruebas superficiales, decimos, wow, mira, esto sí es válido. Como yo soy superficial, me impactan las cosas superficiales, madre, así es. Y sí, la ciencia nos regala cosas magníficas, superficiales, ¿no? Y por esa razón confío más en la ciencia superficial, porque soy no un materialista burdo, malvado, así un ateo, pero nuestra conciencia al inicio es bastante superficial y la ciencia regala premios superficiales, ¿no? Y necesitamos purificarnos, ¿no? En la medida, no solo purificarnos de la envidia o del egoísmo, purificarnos en el sentido también de qué concepto, hay conceptos que hace falta purificar. Y uno de los conceptos es eso, purificar nuestra mente, limpiar la mente, porque ella sigue esperando pruebas externas de Dios, sigue esperando pruebas físicas, pruebas burdas de Dios. Por esa razón tenemos más fe en la ciencia, porque la ciencia nos regala algo que en el fondo queremos. La mente quiere pruebas físicas. Y por eso nos sentimos más felices con la ciencia. Y por último, antes de ir ahí con eso, Krishna dice en el 4.38, a ver, antes de leerlo, necesitamos purificarnos, porque una de las purificaciones que necesitamos, una de las cosas que nos molesta en el corazón es la superficialidad, somos muy superficiales, hay que purificar esa superficialidad. Y necesitamos purificarnos sin duda para poderlo ver a Dios. ¿Cuál es la mejor manera de purificarse? 4.38. En este mundo no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. No hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Si quiero purificarme, me acerco a algo puro. Y no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. El escuchar, el conocimiento trascendental, es lo que nos mantiene conscientes en nuestras actividades devocionales. Y es lo que nos purifica de las cosas que nos molestan. Y una de las cosas que nos molestan, Madre Radha Govinda preguntaba esto, es que somos superficiales, ¿no? Y algunas veces más, otras veces menos, pero como nuestra mente es muy superficial, le alegran pruebas superficiales de la ciencia. Así que es una de las razones, posiblemente haya otras, pero son las razones. Prabhu tiene comentarios. Sí, en introducción del Srimad Bhagavatam, Sí. la Prabhupada dice que el Señor Krishna es un Purna. Ok. El Señor Purna significa que es la fuente de todos los tipos de energía. Ahora, ¿qué es lo que hace la ciencia? Analizar el funcionamiento de ciertos tipos de energía. Entonces, digamos, cuando se dice que H2O es el agua, ¿verdad? Esa es una energía, Claro. ¿verdad? Y combinando tales tipos de átomos forman moléculas que forman el agua. Entonces, y también el Señor Krishna dice que todo el conocimiento de él es para conocer de él. Para conocerlo a él. Entonces, digamos, toda ciencia es para conocer aspectos de Krishna, de cómo Krishna, cierto tipo de energía de Krishna, se comporta aquí en el mundo material, ¿verdad? Cómo se comporta en el agua, cómo se comporta en el aire, cómo se comportan los fluidos, ¿verdad? Cómo se comportan
la mente en determinadas condiciones. De tal manera que es para descubrirlo a él, que es lo que no sabemos, ¿sí? Y que no sabemos, que la ciencia está ayudando a descubrir aquí. Y entonces, si separamos como que la ciencia no tiene nada que ver con Krishna, es una equivocación bien extraordinaria, pues, porque la ciencia, y mismo Krishna, el mismo Señor Krishna da la ciencia, digamos, para ayudarle al hombre a conocerlo a él, porque el Señor Krishna está interesado en que el hombre lo conozca en todo su aspecto, ¿verdad? Desde esta parte burda, que es el mundo material, hasta la parte más sutil, que es la verdad absoluta. Así mismo, sí. Sí, claro. Porque a fin de cuentas siguen estudiándolo a él sin darse cuenta que es él, ¿no? Claro. Sí, así mismo, Prabhu Mahavran. La idea es, para compartirlo con los demás, la idea es que, sí, Krishna dice que el conocimiento está para en realidad acercarse a él, ¿no? Y a fin de cuentas cualquier campo de estudio, se estará estudiando inevitablemente. A lo que se está estudiando es un aspecto de Dios, ¿no? Solo que la persona puede ser que lo ignore eso, ¿no? Pero en fin de cuentas sirve para conocerlo y comprenderlo más a Dios, porque todo lo que querramos estudiar será ya un ingrediente dentro de toda la creación de Dios. Así que sí. Usted al comienzo hablaba de que escuchar es muy importante. Papá dice que hay que estudiar el Bhagavad Gita junto con devotos. Y eso no significa que tiene que ser devotos mayores, sino que, bueno, es lo que pregunto, sino que devotos, si son personas que siguen votos y que llevan esa... ¿Por qué es tan importante esa conducta? Y por qué con esas personas es bueno compartir conocimiento. Eso hace que llegadas circunstancias que las personas tal vez que no siguen votos no podamos llegar a avanzar en conciencia de Krishna. La pregunta es que son dos preguntas, ¿no? Por un lado es que se recomienda en el 1.1 del Gita que uno lea el Bhagavad Gita en la compañía de devotos, ¿no? La primera pregunta es si deben ser devotos mayores necesariamente, por un lado. Y la otra pregunta es que ¿por qué razón compartir este conocimiento solamente entre personas que siguen votos espirituales, ¿no? Eso es. Se recomienda que leamos el Bhagavad Gita en compañía de devotos. Se recomienda que cualquier tema de estudio es más fácil si uno lo lee en compañía. Si uno estudia con una compañía, con alguien más, ya eso es mejor. Para nivel, ¿cómo se llama? El campo didáctico, es mejor estudiar con alguien más. Siempre es así, en cualquier cosa. Hay más capacidad de comprensión si estoy con alguien más. Y si es necesario que sea con devotos mayores, no es necesario. Y está relacionado con la segunda pregunta. ¿Qué pasa cuando estudio el Gita con otra persona que va más adelante? Esa persona va más adelante, tal vez yo no tengo tantos votos, digamos, o no tengo ningún voto, ¿no? Y esa persona sí. Tiene votos y tiene fe en Krishna. Tiene dos cosas que yo necesito. Por la compañía de esa persona, porque él tiene fe en Krishna, tiene confianza en Krishna y lo vive. Tal vez no lo vive al 100, ¿no? Pero lo vive al 20, digamos. Yo estoy en el 1. La compañía de esa persona me ayudará gradualmente a ir subiendo, a ir viniendo al 20 en donde él se encuentra. Por lo menos al 3, ya son 2 más para mí. Porque él está en el 20 y puede transmitirme su fe, ¿no? Puede transmitirme su devoción. Porque el estudiar el Gita no es estudiar datos, no es como estudiar física, no es estudiar conocimiento, sino es que es la compañía. Krishna dice, yo estoy donde están mis devotos, ¿no? Entonces, si estudio con una persona que va más adelante, Krishna está presente en ese estudio. Entonces la compañía de esa persona me puede ir subiendo un poco mi profundidad espiritual, y debido a que yo me impregno de esa fe, tengo la fuerza para seguir más votos. Entonces no es necesario que tenga que ser con alguien avanzado,
Pero si es alguien avanzado, mucho mejor, ¿no? Porque no se trata de, no estamos estudiando un libro de conocimiento, de datos, puros datos, sino que estamos estudiando un libro que es de vivencia espiritual. Y si lo estudio con alguien que tiene mucha vivencia, entonces va a ser más fácil para mí vivenciar lo que esa persona está vivenciando, o adquirir la fe que esa persona tiene. Si yo, por ejemplo, tengo ese clic del que ayer hablábamos, en el Kirtan tuve un clic de que Krishna me está escuchando. Hay como una mosquita por aquí. Krishna está escuchándome. Y el mantra, yo tuve un clic, algo inexplicable en mi corazón. Y lo he experimentado 2 veces. Pero estoy estudiando con una persona que esas experiencias las ha experimentado, las ha vivido en muchas ocasiones. Esas realizaciones, le damos el nombre de realización, ¿no? Entonces cuando esa persona me explique ciertos conceptos del Gita, como ciertos conceptos ya los tiene realizados, entonces me los explicará de manera con su realización y será más fácil para mí comprender ciertos temas, ¿no? Porque, como digo, no es solamente una cuestión intelectual de cómo él los explica o qué él me va a decir, sino que cuando una persona está, esa persona genera un ambiente, ¿no? Esa persona tiene consigo un humor. Y por esa razón se le dice a Chaitanya Mahaprabhu, donde sea que tú vas, llevas a Vrindavan, porque tiene un humor. Cuando una persona, esto lo sabemos, cuando Asvatama mató a los hijos de los Pándavas, se dice que lo apresaron, lo tomaron preso, y su humor, su brillo corporal era muy débil porque él sabía que había hecho algo malo, ¿no? Cuando uno hace algo indebido, sabes tu ambiente, tu atmósfera personal, sabes que hiciste algo. Y todos tenemos diferentes humores. Alguien está más contento, alguien está más... El humor, la atmósfera, ¿no? Y la atmósfera de un lugar la determinan las personas de ese lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene realizado este conocimiento y va más adelante? Su atmósfera personal, su humor es más devocional, cada vez más devocional, más devocional. Y si esta persona me deja entrar en su atmósfera personal, entonces estaré como en una atmósfera más devocional, ¿no? Entonces el estudio ya no solamente será estudio, sino que depende si esa persona está en una atmósfera devocional individual en el 100% o en el 20%, pero su atmósfera, pues cada persona tiene una atmósfera personal. Si me deja él o ella entrar en su atmósfera, entonces yo entraré, ya saldré de mí mismo. No sé si me sigues con lo que quiero decir, pero esa persona me permitirá entrar en su servicio que él o ella está haciendo a Krishna. Y cuando yo entre a esa atmósfera devocional que esa persona tiene, yo saldré beneficiado, me cargaré de esa atmósfera devocional. A pesar de que esté en el 1% yo, pero entré al 20% de ella, ¿no? Algo así. Sí es necesario. No es requisito indispensable que yo tenga que estudiar el Gita con alguien que va más adelante. Pero si tengo a alguien que va más adelante y puedo... claro que sí. Por favor, Prabhu, déjenme hacer servicio con usted. Sí, pero un devoto avanzado avanzará y sentirá el deseo de ayudar a otros. Es algo bien lindo también. De que entre más avanza, para él no va a ser una molestia que tú le pidas ayuda, sino que él... Ayer hablábamos de esto, como un swami puede venir, un maestro puede venir y estar súper contento de hablar y explicar y estar con nosotros, porque entre más se avanza, se experimenta algo que se llama Kirtan Rasa, el sabor de poder ayudar a otros también. No es una molestia explicar conceptos básicos, no. Al contrario, entre el devoto más avanza y aquí estoy yo en el 1% y él va en el 98%, no es que él me va a decir, no, pregúntele a otro, yo estoy en el 98%, quiero a alguien que realmente me pregunte cosas. No, porque si realmente ese devoto que va en el 98% percibe mi sinceridad, él va a estar completamente feliz, porque para él el ayudarme a mí es un servicio a Krishna. No es que va a detener su servicio a Krishna para ayudarme a mí, sino que ese es el servicio que él le presta a Krishna. A veces tendemos como a pensar de que es una molestia preguntar esto o pedirle la compañía a un devoto avanzado. Pero si realmente queremos avanzar y el devoto realmente es avanzado,
no se va a sentir molesto cuando yo le pida ayuda. Al contrario, es agradable el poder prestar de mí para ayudar a otros. Ese es el Sankirtan. Eso es Sankirtan. No es molesto ayudar a otros, sino más bien llega el momento en el que me doy cuenta de que yo, cuando ayudo a otros, más bien el beneficiado soy yo. Cuando presto de mi tiempo para ayudar y acompañar a otros, llega un momento en el que me doy cuenta de que al fin de cuentas yo soy el que me estoy beneficiando más que los que aparentemente estoy beneficiando. Así como funciona la compañía devocional, es mágica por eso. Así que creo que vamos a parar hasta allí. Saludos a todos los devotos. Hoy es jueves, hay clase de cocina, creo yo. Bueno, los jueves sí, pero es que hoy no he recibido el anuncio. Así que... Y en la tarde hay Ramayana, a las 7 de la tarde. Ah, bueno, y a las 5:30 también tenemos... Y justamente hoy en la tarde seguimos hablando de la compañía y buscar asociación de los devotos. Ese es el tema que vamos a hablar en la tarde. 5:30. Saludos a todos. Nos vemos mañana. Bueno, nos vemos más tarde. Que tengan un buen día.